Hola, mis queridos maestros y maestras. En este video estaremos hablando acerca del currículo, sus componentes y esos elementos que han sido fuente fundamental para el currículo. Cuando hablamos del currículo es fundamental tener en cuenta sus bases y entenderlas para poder desarrollar la propuesta curricular de nuestra institución o para poder diagnosticar el estado del currículo en la institución y desarrollar procesos de resignificación del mismo. Es importante, en primer lugar, tener en cuenta que hay que hacer una metodología para poder fortalecer la propuesta curricular. En este sentido, pues habría que preguntarse cuál es esa metodología que nosotros vamos a aplicar para poder desarrollar un análisis del currículo institucional de el que está funcionando realmente, lo que está formalmente escrito y lo que ocurre en la realidad de eso que está escrito, y para poder generar también una mirada atenta a qué tanto del currículo manejan cada uno de los actores de la institución y si estos mismos actores están de una u otra manera cumpliendo con ese aporte al currículo que se necesita. Entonces hay que determinar metodologías de talante, ojalá de investigación, que lleven a que las comunidades se analicen, autorreflexionen acerca de sí mismos, de sus realidades y de los aportes que están haciendo a la propuesta curricular. Y en ese sentido, pues se aconseja que sean metodologías de carácter social, participativo y de construcción colectiva. En cuanto a la concepción de currículo, también es importante que determinemos qué concepción manejamos en la institución acerca del currículo. Realmente, ¿qué entendemos por currículo cada una de las personas que trabajan allí? Y que efectivamente esa construcción colectiva permita escuchar las voces de todos y cada uno de los actores de la comunidad, no solamente de los directivos, sino también de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, de la gente del sector productivo y social alrededor de la escuela, para ver si realmente ese currículo está impactando desde lo académico, desde lo administrativo, desde la gestión del liderazgo, desde la parte de gestión de comunidad y desde toda esa parte de manejo de el modelo, el enfoque pedagógico y de lo que se está haciendo realmente en las clases al interior de las aulas. Por eso es importante esa construcción colectiva, entender qué requieren los diversos actores, qué necesitan, por qué hay que escucharlos, saberlos escuchar y saber construir juntos esa propuesta curricular, que es algo fundamental. Y luego sí generar una implementación consciente del diseño. ¿Cómo se implementa ese diseño curricular? A partir de reuniones de diseño con un comité curricular encargado de fundamentar la propuesta, de desarrollarla, de implementarla, hacerle seguimiento, recoger lo que la comunidad está sintiendo en cada uno de los procesos de implementación, dividirlo en unas fases y luego recoger qué está diciendo cada uno de los actores en cada una de las fases del diseño curricular, del rediseño o de la construcción curricular, y entonces a partir de eso volver a comenzar la segunda fase y la tercera fase y hacer ajustes a las fases que ya hemos implementado. Finalmente, hay que evaluar la implementación del currículo. Hay que hacerle seguimiento constante, cómo estamos implementando el currículo, qué elementos se están teniendo en cuenta, qué elementos no se están teniendo en cuenta, y a partir de ahí realizar ajustes significativos de la propuesta curricular para poder trabajar el currículo institucional. Entonces tengamos en cuenta estas preguntas. ¿Qué metodología aplicaremos para poder estudiar, analizar y rediseñar el diseño curricular? ¿Qué metodología aplicaremos? ¿Qué concepción manejamos? De acuerdo con todo lo que ya dijimos. ¿Participamos o no participamos todos en ese proceso? ¿Y cómo la implementamos? ¿Qué me toca a mí como actor en ese proceso? ¿Y cómo evaluamos la implementación del rediseño curricular?
Ahora bien, partiendo de eso, también es importante entender que el currículo tiene unas fuentes, que tenemos que acudir a ellas para poder entender los aspectos que lo configuran. Entonces, hay fuentes filosóficas que nos van a brindar elementos importantísimos dentro de esa construcción del currículo institucional. Frente a esas fuentes filosóficas que nos vamos a detener ahorita en ellas, podemos hablar acerca de cuáles son las concepciones de vida para los distintos expertos, para los distintos actores institucionales, cuáles son aquellas experiencias vividas que los actores han ido recogiendo y recolectando institucionalmente y que han permitido desarrollar una reflexión profunda acerca de quiénes somos y para dónde vamos como institución, dándole a esta reflexión un sentido filosófico. ¿Cómo se genera el desarrollo del pensamiento en nuestra institución? ¿A partir de qué concepciones, de los aportes de qué expertos? ¿Cuáles son esos elementos de los expertos que nosotros vamos a tener en cuenta para desarrollar pensamiento crítico, creativo, para desarrollar también la propuesta del pensamiento sistémico, lógico en los estudiantes? ¿Y cómo vamos a desarrollar el pensamiento en cada una de las asignaturas de la institución, que eso también es fundamental? Ahora bien, habrá que pensar también qué tipo de persona vamos a formar desde lo filosófico. Entonces ahí habrá que mirar efectivamente si es una persona que va a tener un carácter autónomo, si va a ser una persona que tiene la capacidad de decidir, tomar decisiones desde el pensamiento crítico, si va a ser una persona que de pronto va a estar diseñada o va a educarse a partir del seguimiento de instrucciones, o si definitivamente nos vamos por una propuesta tradicional y entonces quien va a tener el mayor protagonismo es el docente o va a ser el estudiante. Entonces allí tendríamos que mirar propuestas de carácter más cognitivo o más constructivista, o mirar desde el enfoque histórico, cultural o el socioformativo, o determinar de pronto algún tipo de enfoque que le permita al estudiante ser más activo en ese orden de ideas y de acuerdo con el tipo de persona formar. Desde esas fuentes filosóficas también tendríamos que mirar cuáles son los aportes de la conciencia del ser, del desarrollo metacognitivo, de las reflexiones en torno a la persona y cómo podemos ir configurando esa persona que queremos formar a partir del desarrollo de competencias básicas, genéricas y específicas que le permitan desarrollarse de manera efectiva en un mundo en el que hay cada vez más caos y más incertidumbre. Dentro de esas miradas de las fuentes filosóficas también habría que pensar cómo la escuela le da solución a los problemas sociales, cómo forma al estudiante para desarrollar soluciones efectivas que le permitan dar respuesta a las necesidades de sus comunidades, impactar realmente su entorno. Ahora bien, tenemos también las fuentes socioculturales. Allí hay que hablar de elementos como los valores, las actitudes, la idiosincrasia de la comunidad. Por eso hay que estudiar muy bien la comunidad. Para formular currículo hay que diagnosticar la comunidad y hay que conocerla. Hay que entender las necesidades, las expectativas de los diversos actores, el aporte de la cultura al contexto en particular. Hay que entender cuáles son las miradas que tienen los actores de esa comunidad acerca de sí mismos, de sus familias, de los sectores productivo y social de su comunidad, de los diversos grupos culturales y en general de la sociedad y de sus valores. Y si hablamos de fuentes socioculturales, pues también hay que hablar de la cultura escolar y es fundamental entonces entender cuáles son las dinámicas que se generan en los diversos actores institucionales. Ahora bien, miremos las fuentes psicológicas. Cuando hablamos de fuentes psicológicas, pues definitivamente hay que entender cuáles son las características evolutivas de los estudiantes, en qué estadio
de su desarrollo se encuentran los muchachos, los niños, los jóvenes de la institución y entender que a partir de esas características de cada uno de su estadio evolutivo, pues estaremos también marcando los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación y generando las mediaciones didácticas. En este sentido, entonces el aprendizaje va a tener también un enfoque específico de acuerdo con el tipo de personas con las que estamos trabajando, con las necesidades del contexto, con el tipo de comunidad. Entonces, un enfoque pedagógico no puede ser el mismo para dos colegios, incluso si están en el mismo sector, en el mismo barrio. Tenemos que analizar muy bien qué tipo de comunidades tenemos y las fuentes de carácter psicológico nos van a permitir entender cómo aprenden estas personas y qué enfoque va a ser el mejor y el más óptimo para ellas. Ahora bien, ¿qué tendencias hay a nivel psicológico? También nos van a permitir entender qué necesitamos en la comunidad, analizar que la conducta del ser humano, conocer los elementos de la conducta del ser humano, cómo aprendemos, cómo nos comportamos ante diversas situaciones, cómo reaccionamos, qué tipos de conductas podemos modificar, cuáles son aquellas modificaciones que se pueden desarrollar en el marco de la escuela desde lo psicológico. Todo eso es fundamental. Y obviamente también tener en cuenta la concepción del aprendizaje de acuerdo con cada una de las tendencias psicológicas que estemos analizando. También hay que hablar de fuentes pedagógicas cuando hablamos de currículo. Las fuentes pedagógicas son fundamentales porque entonces estaríamos mirando qué tipo de modelo estamos desarrollando, si estamos desarrollando un modelo tradicional centrado en contenidos diferenciados, en donde hay una educación transmisionista, repetitiva, pero también una educación centrada en las disciplinas, en el ejemplo, en el manejo de la conducta y en el trabajo ya más ligado hacia las artes y los conocimientos de cada una de las disciplinas. O si estamos trabajando de acuerdo a metodologías mucho más activas en las que el estudiante genera un trabajo mucho más activo, es el protagonista casi del 80% de la clase, en donde el maestro entra como experto a dar el concepto central, pero donde el estudiante es el protagonista, clases enmarcadas por metodologías emergentes, metodologías activas, como el aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos, gamificación, estudios de caso, investigación dirigida, el desarrollo de integraciones curriculares, por ejemplo, lo que se nos presenta ahora del STEM como una oportunidad para desarrollar un trabajo desde esas fuentes pedagógicas. Ahora bien, si tenemos en cuenta las fuentes pedagógicas, también hay que trabajar esas visiones centradas en el estudiante o en el docente o en el contenido. Mirar a ver si realmente nosotros nos estamos centrando en el docente o en el estudiante o en el contenido y las fuentes pedagógicas nos pueden aclarar muchísimo al respecto. También hay que mirar cómo sería la relación entre el docente y el estudiante. Hay fuentes pedagógicas que nos dan muchas luces frente a esto, cómo se dan las interacciones, cómo se genera el aprendizaje entre los estudiantes, el aprendizaje mutuo, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje cooperativo, entre otros. Y también entender desde lo pedagógico que se debe dar una contextualización del aprendizaje, que hay educación diferenciada de acuerdo con ritmos y formas de aprender. Hay contenidos flexibles, hay inclusión y hay procesos donde hay que generar planes de ajustes razonables de acuerdo con barreras de aprendizaje que lleven también a entender que no todos aprendemos de la misma manera. Entonces hay fuentes pedagógicas que nos van a permitir entender ello como el diseño universal de aprendizaje, entre otros. Y existen fuentes epistemológicas, por ejemplo, fuentes ligadas a la comprensión del conocimiento, a construir ese conocimiento, a entender los tipos de conocimiento, las categorías del conocimiento, los elementos intradisciplinares de cada disciplina y sus conocimientos en particular, los aspectos interdisciplinares y transdisciplinares, los tipos del conocimiento,
La evolución social del conocimiento también entra en este apartado y el análisis y resolución de problemas a partir del conocimiento. Pues bien, entendiendo estos elementos, creo que podemos llegar a comprender que el manejo y el trabajo que debemos hacer frente a las fuentes es fundamental y tener claras las bases del currículo y sus fuentes nos van a llevar primero a analizar el currículo que tenemos y en segundo lugar nos van a llevar a construir, resignificar, transformar el currículo institucional. Entonces, tengámoslo muy en cuenta para poder desarrollar procesos de evaluación curricular en cada una de nuestras instituciones.